Muy buenos días, alumnos. Nos encontramos en nuestra segunda clase de esta semana para trabajar el objetivo de aprendizaje que les voy a mencionar ahora a continuación, que tiene relación con el eje de escritura. Y sería el objetivo de aprendizaje número 14, escribir creativamente narraciones, relatos de experiencias personales, noticias o cuentos. Estos deben contener una estructura clara y deben utilizar los conectores adecuados. No olvidemos que los conectores nos ayudan, ¿cierto?, a enlazar ciertas ideas con coherencia y cohesión. Las indicaciones para la clase del día de hoy son las siguientes. Recuerden trabajar preferentemente en su cuaderno de lenguaje y comunicación. Deben indicar en la parte superior la fecha, el objetivo de la clase y enseguida el desarrollo de la actividad. El objetivo que vimos anteriormente es el objetivo que estamos trabajando comunidad. El objetivo de la clase es el que viene a continuación. Sería escribir y reconocer personajes principales y secundarios dentro de una historia. Para eso, vamos a escribir en nuestro cuaderno los contenidos relacionados con la clase del día de hoy, que serían los siguientes. Y aquí al ladito yo les dejo la notita, ¿cierto?, donde dice escribe en tu cuaderno. Los personajes principales. Vamos a reconocer, ¿cierto?, las características y quién es un personaje principal dentro de una historia. Pues bien, ellos participan directamente de los acontecimientos que se van narrando. Es decir, la narración se basa en lo que le va ocurriendo a ellos. Entre los personajes principales hay uno que es central, y este personaje principal tiene o adquiere el nombre de protagonista. Es en cual, como dice anteriormente, va girando todas las acciones y la historia en sí. También en una historia o en un cuento o en un texto aparecen los personajes secundarios. ¿Qué significa secundario? Como su nombre lo dice, está el personaje principal, ¿cierto?, que es el primero, y los personajes secundarios que aparecen enseguida para darle sustento a la historia. Los personajes secundarios son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos, pero sí proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y consistencia a la narración. Por lo general, estos personajes están vinculados a los principales. Pueden ser amigos, pueden ser parientes, pueden ser familiares, pueden ser los personajes que se necesita para seguir desarrollando la historia. Pero su participación también a veces es individual y complementaria a la participación de los personajes principales. A veces los personajes secundarios, alumnos, no tienen relación con el personaje principal directamente, pero sí ejecutan acciones que hacen que la historia tenga un vuelco súper importante e inciden sobre las decisiones o las acciones que desarrolla el personaje principal, ¿cierto?, en una historia o en una narración. Este gráfico, yo les recomiendo a ustedes, aquí aparece en blanco, pero yo, como les dije en la clase anterior, utilizar a lo mejor ciertos lápices de color, porque de esa manera yo voy creando esquemas mentales y voy haciendo que esta materia la voy internalizando un poco más. Las características de los personajes se dividen en dos grandes ejes, que son las características físicas y también las características psicológicas. ¿Cuáles son cada una de ellas? Bueno, las características físicas corresponden a aquellas características que son externas de una persona, como el color del cabello, la forma de los ojos o incluso la vestimenta, que muchas veces se usa en la descripción más que las características físicas. Pero como nosotros lo estamos viendo a través de lo físico, también las podemos incorporar en estas características. Las características psicológicas corresponden a las características internas. ¿Se fijan la diferencia? Las características físicas son las externas, las que observamos, y las características psicológicas serían las internas. Corresponden a aquellas que tienen que ver con la forma de ser, de pensar y de actuar del personaje. ¿Ya? Entonces, haciendo como una pequeña síntesis, tenemos que el personaje principal es el personaje en torno al cual gira toda una historia. Tenemos también que los personajes secundarios son los personajes que apoyan o hacen acciones que van en relación al personaje principal.
Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que los personajes tienen dos tipos de características, que son las que vamos a ver por ahora, que son las físicas y las psicológicas. Las físicas con lo externo y las psicológicas tienen relación con lo interno. Aquí yo les pongo un ejemplo, que espero que les guste y les quede claro, de un superhéroe que es Superman. ¿Quién no ha visto alguna película o alguna animación, algún cómic, cierto, donde aparezca Superman? Bueno, Superman, si nosotros lo observamos, aquí nos va a quedar muy claro el ejemplo, y también lo tienen que, ojalá, escribir en su cuaderno. Las características físicas de Superman, él tiene el pelo negro, ¿se fijan? Su estatura es alta, tiene sus ojos negros y es muy musculoso. Las características psicológicas. Cuando nosotros analizamos este personaje, sabemos que es un personaje que lucha por el bien, ¿cierto? Por el bien, por lo justo, por apoyar y por aportar. Por lo tanto, él es un hombre que es valiente. A la vez es muy solidario. Él es luchador y es inteligente. ¿Se fijan cómo nosotros podemos sacar las características psicológicas estando solamente implícitas en las acciones que desarrolla el personaje? Pues bien, no olviden leer muy bien lo aprendido el día de hoy. Deben escribir siempre en su cuaderno, utilizar lápiz de mina y marcadores de color para hacer sus mapas conceptuales en la estructura. De esta forma, al transcribir, estarán creando imágenes mentales que ustedes no van a olvidar. ¿Qué significa eso? Que la información que hemos recibido va a quedar internalizada y aprendida. Espero sus evidencias, les envío muchos cariños y mándenme las evidencias para yo también poder revisarlas, poder disfrutar lo que ustedes allí van escribiendo o dibujando.